violencia de género, conforme a la ONU, significa contra otra persona por razones de género, por odio de género. Por ejemplo, si yo le pego a una mujer porque odio lo que esa mujer en particular representa como mujer, ahí hay una violencia de género. Yo pegándole, digamos, esto tiene mucho que ver también con el tema del odio de raza. Es decir, si en un partido de fútbol una persona de color y una persona blanca se pelean por un partido de fútbol, a nadie se le ocurriría al día siguiente dar un título, violencia de raza en el partido de fútbol. No, porque era por una cuestión de fútbol, no era por una cuestión de raza. La violencia de género como concepto lo que entraña es la siguiente falacia: anticipa una causa que después nunca confirma. A cada acto de violencia de género o de llamados feminicidios que están en el Código Penal de nuestros países, los diarios, los medios de comunicación, la radio, etcétera, lo titulan de inmediato violencia de género, feminicidio, cada hecho de un hombre que maltrata a una mujer. Pero jamás hay nadie que después diga el peritaje determinó que efectivamente el móvil de esa violencia había sido el odio contra la mujer como concepto universal, porque violencia de género remite precisamente a una violencia cuyo móvil es el odio hacia el otro género. No sé ustedes, yo no conozco gente que salga por la calle a pegarle a las mujeres y a cazar a las mujeres porque odia a las mujeres. En todo caso, yo conoceré hombres, o puede haber hombres que odian a una mujer en particular por X motivo y que le pegarán a una mujer en particular, y ese hombre tiene que ir preso. La ley se tiene que aplicar con toda su fuerza, tiene que sancionar con toda su fuerza a ese hombre. Pero andarnos inventando que hay una guerra de sexos atrás de un concepto ideológico como es la violencia de género, en última instancia a quienes perjudican son a las mujeres víctimas de la violencia de los hombres. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene un problema social y quiere hacer una política pública para resolver ese problema social, lo primero que tiene de género y el concepto de feminicidio nos anticipan causas que después no se confirman. Entonces, si nuestras causas iniciales son falaces porque están determinadas ideológicamente, entonces díganme ustedes cómo vamos a generar políticas públicas para resolver la violencia entre los sexos. Acá hay un tema que es interesante. Argentina fue el país origen del Ni Una Menos. Las marchas Ni Una Menos que también llegaron aquí a México. 3 años más tarde, después que se nos dijo no, Ni Una Menos va a poner sobre la agenda el problema de la violencia de género, se crearon la Casa de la Mujer, se crearon organismos públicos para atender todas estas situaciones, etcétera, etcétera. 3 años más tarde, la violencia contra la mujer, lejos de caer, aumentó exponencialmente. ¿Por qué razón? Porque sencillamente anticiparon causas que nunca habían confirmado. Habían dicho, las matan por ser mujeres. Y quizás nos estamos perdiendo de cruzar la violencia contra la mujer con otras variables sociales. Por ejemplo, ¿quién no nos dice que el aumento de la violencia contra la mujer esté correlacionado con el aumento del uso de drogas en la familia? Con el aumento del uso del alcohol, con el aumento de ciertas patologías psiquiátricas. Bueno, esas cosas no las podemos saber, obviamente, porque ideológicamente de antemano se nos dijo: acá hay un problema de guerra de sexos, los hombres las están matando por ser mujeres, y un libro entonces, como dice acá, ¿cuántas vidas nos va a costar tu libro? Bueno, eso es ideología pura. Son eslogans que a uno se los reparten y que al fin de cuentas no le hacen ningún bien a la problemática que existe y que es seria, que es de la violencia contra la mujer y que hay que resolverla. Pero no la vamos a resolver con ideología de género, la vamos a resolver con estudios científicos serios que determinen todas las variables sociales que están imbrincadas en ese asunto. Por acá había otra crítica, a ver, que dice algo así como: ustedes dicen que tengo acá un lío de papeles, pero más o menos dice, si ustedes... Acá está. La ideología de género es una ideología, y su postura, ¿acaso no es otra ideología? Nuestra postura política es ideológica. Nuestra postura política, pero por eso diferenciamos cuando iniciamos la anticientificidad de la ideología de género a partir no de ideología sino de datos científicos. Por ejemplo, ¿qué no es ideología? Remitirnos al más importante experimento sobre la genética humana, que se llamó Genoma Humano,
y fue llevado adelante hace 6 años. En ese experimento se mapearon entre 20.000 y 25.000 genes humanos. Y después se constató que más de 6.500 genes operaban de manera distinta entre hombres y mujeres. Más de 1/3 de nuestros genes operan distintos según los sexos. ¿Dónde hay ideología en esa afirmación? Que alguien me lo diga. Es decir, obviamente que tenemos nuestra ideología que es política. Ahora bien, para rebatir a la ideología de género, ustedes se van a encontrar con informes científicos duros, empíricos, serios, en el libro que rebaten esta cuestión de no se nace mujer, llega uno a serlo, en verdad la sexualidad lo que importa es la cultura, la construcción social y la autopercepción, etcétera, etcétera. Las neurociencias, ¿qué nos han dicho? Incluso nos han hecho saber que los cerebros de las mujeres y de los hombres no son lo mismo, y no se escandalicen, no significa que uno sea mejor que el otro. Significa, por ejemplo, que el cerebro de la mujer está mucho mejor interconectado en sus laterales, en sus hemisferios, que el del hombre, y es por eso, por ejemplo, que las mujeres están mucho menos expuestas a enfermedades tan graves como la esquizofrenia. Ni en eso somos iguales, y sin embargo nos hablan de igualdad de género, etcétera, etcétera, como si fuésemos lo mismo. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es el fin de la ideología cuando aparecen estudios científicos serios como los que estoy citando? Nuestra ideología política es una cosa, que claro que la tenemos y la asumimos con orgullo. Ahora bien, cuando rebatimos a la ideología de género con argumentos de ciencia, lo van a poder ver en el libro cuando lo lean. No te enojes tanto. No, es una broma, es una broma. Tenemos que a las 5 de la mañana ir al aeropuerto. ¿Es correcto ceder en algunos casos con la intención de buscar el bien mayor? Por ejemplo, ceder aborto por violación con la intención de ceder al aborto por violación con la intención de salvar a otros niños. O sea, el aborto en cualquier caso podría ser, ¿no? O ceder el matrimonio igualitario con la intención de no ceder a la adopción homosexual. Miren, voy a encabezar con esto, ¿no? Con la pregunta. ¿Se entiende lo que se preguntó? No. Me preguntan, ¿es correcto? A ver, lo que está preguntando la persona que hizo esta pregunta es si es correcto ceder algunos derechos al lobby de género, cederle algunas cosas para tratar de que no acaparen todo. Bueno, te damos esto, medio como que negociamos. Entonces dice, ¿es correcto ceder en algunos casos con la intención de buscar el bien mayor? Por ejemplo, ceder en el aborto por violación con la intención de salvar el resto de los casos de aborto por la legislación. O ceder en el matrimonio igualitario con la intención de no dar la adopción a ese matrimonio. O sea, le damos pero no la totalidad de los derechos. Pues bien, vamos por partes. Primero hay un error en la pregunta. Entiendo la pregunta y es una pregunta interesante, pero hay un error conceptual. ¿Es correcto hacer en algunos casos con la intención de buscar el bien mayor? En realidad, lo que se está buscando es el mal menor. No se está buscando el bien mayor. Porque el bien mayor, en el caso del aborto, sería que no, desde nuestra posición, sería que no haya aborto en ningún caso. Entonces, ceder en el aborto para evitar otros atropellos sería evitar el mal mayor. Entonces estamos cediendo en el mal menor. Independientemente de esto, hay un tema que es interesante. El aborto, ceder en el caso de violación del aborto para evitar otros abortos en otras causas, tiene un doble problema. ¿Cuál es el problema? Primeramente, que el niño que fue concebido como consecuencia de una adopción es igual a un ser humano y merece toda la dignidad. No tiene más dignidad un niño concebido en una familia, concebido con amor, que concebido como consecuencia de una violación. La dignidad del niño es exactamente la misma. Entonces no podemos clasificar, bueno, a este es una porquería como fue concebido, lo matamos, a este otro que viene de una familia bien constituida, lo conservamos. Ya de por sí es un argumento que no me convence. Pero aparte hay un tema de orden práctico. La ideología de género tiene pretensiones políticas progresivas. Si nosotros le damos un derecho, que en realidad no es un derecho, porque no son derechos lo que están pidiendo otra cosa. Matar a un niño por nacer no es un derecho. Pero más allá de eso, si le damos una concesión en el cúmulo de pretensiones que tienen para evitar que nos pidan otras cosas, se le damos y al día siguiente les están pidiendo el resto. Es una ideología progresiva que va avanzando paso a paso. Entonces todo lo que nosotros le demos para evitar males mayores, en realidad lo que estamos evitando es el mal mayor el martes, pero
el mal mayor va a venir el jueves. Estamos frenando transitoriamente y pobremente al otorgarle y concederle este tipo de pretensiones políticas. Lo mismo sucede con el matrimonio homosexual sin adopción. En realidad, el matrimonio homosexual sin adopción se lo podemos dar este año, el año que viene lo van a tener. Ya ganaron el primer punto, ahora van a ir por el segundo. Nadie se queda quieto, estos grupos no se quedan quietos. Estos grupos tienen una guerra progresiva, prolongada, permanente, para ir cumpliendo paso a paso su agenda. O sea que concederles, aunque eso conlleve un mal menor, es de por sí, desde el punto de vista táctico estratégico, un error, porque conocemos cómo operan. Acá dice, en los países que tienen años, ¿cuál fue el camino? Donde hace rato ha estado impregnado el país de ideología de género, ha sido en el norte, de aquí mismo, en los Estados Unidos, y el caso de Trump, bueno, está yendo muy en contra de la cuestión LGTB y del aborto. Esto reafirma nuestra tesis de que la ideología de género es un problema político-ideológico. Lo confirma, que sigue siendo un problema de izquierdas contra derechas. Dicen por ahí también, tomo un par, Nico, porque son varias que le voy a hacer cortitas. Dice, ¿cómo ganar un debate en los medios? ¿Cómo ganar un debate universitario? Etcétera. Mi sugerencia es la formación. Para quien hizo esa pregunta, formarse. Nosotros tenemos una buena noticia y una mala noticia, otra vez. Tenemos que nadar contra la corriente, y eso cuesta mucho. Significa conseguir libros que no se consiguen en el mercado fácilmente como este. De hecho, me avisan ahora que se agotó, ¿no? Ya no hay más. ¿Quedaría uno o este es suyo? Ah. Si no, para los que se han quedado sin, está en Amazon, pero fíjense, no es fácil traer un libro underground, digamos. Entonces, las personas que están con nuestra postura tienen que esforzarse mucho más de lo que tienen que hacer aquellos que dejan irse con la corriente. Nosotros tenemos que nadar contra la corriente, tenemos que leer a los ideólogos del género, tenemos que leer, bueno, el libro negro de la nueva izquierda, tenemos que formarnos, informarnos, tener los argumentos. Del otro lado hay eslogans, puros eslogans. ¿Cuántas vidas va a costar tu libro? Etcétera, ¿no? Puro eslogan. Entonces, nadar contra la corriente es una mala noticia desde el punto de vista que tiene un costo. Es decir, es un costo en el sentido de que se necesita tiempo, se necesita estar focalizado, se necesita tener ganas de hacerlo. Ahora bien, imagínense ustedes una carrera de natación que se enfrenta una persona que nadó toda su vida en un río contra la corriente y contra una persona que fue siempre con la corriente. ¿Quién va a ganar esa carrera de natación? Ahí está la respuesta. Es decir, los que nadamos contra la corriente generalmente nos imponemos en los debates porque hemos necesitado estudiar mucho para poder ser políticamente incorrectos, para poder decirles no al consenso general que uno absorbe desde los medios de comunicación, desde la escuela o desde las universidades. Última que tomo y ya ahí te cedo. Dice, ¿qué es lo que ustedes consideran que sería lo más idóneo que nosotros podríamos hacer? Hay varias preguntas, son un montón, pero hay muchas que nos preguntan qué se puede hacer. Nosotros siempre decimos, esto es un problema preponderantemente político, predominantemente político. Significa que aquí a una acción política, que no significa crear un partido político. Ni siquiera les quiero sugerir a qué partido político tienen que darle su voto, porque si no me van a echar de México de los amigos de la jornada. Lo que yo digo es lo siguiente, entender la política como una acción civil, como una acción cívica, no partidocrática necesariamente. Entender la lógica de la política es entender algo así como cómo se juega el fútbol. No es tan distinto. En el fútbol gana aquel equipo que hace más goles. Para hacer goles, ese equipo tiene que tirar la pelota contra el otro arco. En la política gana el partido político que más votos saca. Para ganar votos, los políticos tienen que hablar y decir las cosas que ellos piensan que la gente quiere escuchar. Un político que quiere innovar ideas, que viene y dice un mensaje que él sabe que al público no le gusta, es un político que pierde las elecciones. Entonces lo que nosotros tenemos que mostrarle a los políticos es que acá ha habido una disociación entre la opinión pública, que es la opinión de la sociedad mayoritariamente hablando, y de la opinión publicada, que es la opinión de los medios de comunicación minoritarios, que sin embargo tienen el poder de la pluma y de la impresión, y de las cámaras.
Mostrar esa diferencia implica salir de las iglesias, salir de la familia, salir del confort de nuestro hogar. Significa organizarse, marchar muchas veces, no solamente una, para que los políticos vean, tomen nota de eso y digan, miren, cada una de esas cabecitas es en verdad un voto. Y voy a pensar 2 veces si estoy a favor o no de la ideología de género. Porque mirá todos los votos que puedo perder o mirá todos los votos que puedo ganar. Esa es la mentalidad de la política práctica. Entonces, donde esta receta se ha aplicado, la ideología de género no ha ingresado, se ha despachado, como por ejemplo el caso del Perú, donde se marchó en las calles durante mucho tiempo y sacaron millones de personas. Y los políticos tuvieron que tomar nota de eso y tuvieron que descartar la posibilidad de meter en la currícula escolar la ideología de género. Si no nos movilizamos, si no nos hacemos opinión pública, entonces solamente la opinión publicada va a ser la que los políticos lean. Acá medio que me acusan de que una vez yo dije, será en televisión, no sé dónde, que la homosexualidad es anormal. Entonces me preguntan sobre eso. Miren, vamos a aclarar algunas cosas. El capítulo, que es la parte que yo escribí y que es la mitad del libro, no es un libro sobre la homosexualidad, sino que es un libro sobre el homosexualismo ideológico político, la homosexualidad militante en cuanto a LGBT, etcétera, etcétera, sus ideólogos, sus consignas, sus pretensiones. El concepto de normalidad y anormalidad se puede encarar desde 2 perspectivas. Una desde una perspectiva cuantitativa. Se utiliza, por lo menos desde el punto de vista coloquial. Es normal que en México se coma con mucho picante, por ejemplo. Es normal. No es normal en Argentina. Es una concepción que a mí mucho no me agrada. Yo diría, es frecuente, desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista estadístico, es frecuente que en México se coma con mucho picante. Por ejemplo, Agustín, y esto lo digo de verdad, tiene una inteligencia infrecuente. No podría decir que es una normal, porque no se sabe si lo estoy elogiando o si lo estoy insultando. Entonces no me gusta a mí mucho la palabra utilizarlo normal o anormal en función de lo estadístico. Pero la homosexualidad es anormal en el siguiente sentido. Es anormal porque viola la norma. Porque viola la norma. ¿Qué norma violas? ¿Qué norma viola? Viola las normas del orden natural. Lo anormal es aquello que es anormativo, aquello que es no normativo, que no cumple con la norma, que no se sujeta a la norma. Y esa es la definición de la normalidad, de lo normativo. Es aquello que se ajusta a la norma o que sirve y sigue a la norma. ¿A qué norma, me van a decir? A las normas legales no, porque la homosexualidad no está prohibida, por suerte no está prohibida, en los países comunistas sí está prohibida. ¿A qué normas? A las normas que emanan del orden natural. ¿Y qué es el orden natural? Bueno, el orden es la recta disposición de las cosas según su fin, y lo natural es aquello que nos es dado. Desde esa perspectiva, sin ánimo insultante, técnicamente no es inexacto decir que es una anormalidad. Digamos, o sea que no lo dije desde una perspectiva insultante, lo pude haber dicho, porque probablemente lo dije, técnicamente, como conceptualmente. Y acá voy a leer que queda alguna pregunta más, ya estamos. Bueno, hay tantas cosas, muchas sobre homosexualidad y creo que acá hacen una pregunta bastante larga y que comprende a varias otras preguntas cortitas que me han hecho que están comprendidas en esta. ¿Por qué si 2 hombres o 2 mujeres se aman, son excelentes personas, ejemplos para la sociedad que quieren casarse, no pueden hacerlo? Cuando hay más porcentaje de matrimonio de hombre y mujer que viven en conflicto, son familias disfuncionales y sí pueden casarse. Vamos por partes. Bueno, pues la pregunta sigue. Lo mismo con 2 mamás o 2 papás, hay más porcentaje de violaciones de padre o madre de familia normal, y le pone entre comillas a sus hijos, que violaciones en familia con 2 mamás o 2 papás. El derecho no debería ser de todos. El ejemplo del gobierno, donde... Bueno, es muy largo, donde la licencia a un ciego que no es ejemplo válido, ya que ahí hay una discapacidad, pero el ser homosexual no lo es, o dicen que sí. Bueno, la unión matrimonial es la unión
de la cual por sus cualidades, por eso se llama matrimonio, está la potencialidad de la maternidad. Y una unión homosexual no tiene capacidad para incurrir en la fertilidad, en la maternidad. Por consiguiente, desde ese punto de vista, el ejemplo me parece válido, porque una unión matrimonial de tipo homosexual, que no sería una unión matrimonial, no tiene las potencialidades de la maternidad. Conozco familias con mamá y papá excelente, como la mía, tengo una. Bueno, muy largo. No puedo detenerme tanto. Solamente voy a decir lo siguiente. Si dos personas del mismo sexo se aman y se quieren vivir juntos, que se vayan ya. No pueden hacer un matrimonio porque esa relación no es matrimonial. Que se vayan ya. Nadie se los impide, nada se los impide. Respecto de que hay más porcentaje de matrimonios sin conflicto respecto a los homosexuales, ¿de dónde salió esa estadística? Se sabe que el 75% de los vínculos homosexuales son infieles. Sabe que un homosexual, estas son estadísticas citadas en el libro de estudios científicos elaborados incluso por científicos homosexuales. Sabe que un homosexual promedio tiene 12 veces. No, pero gracias, pero no es un tema delicado. Yo que me festejen los chistes me causa gracia, pero esto es más delicado. Le agradezco igual la buena predisposición. Un homosexual promedio tiene 12 veces mayor cantidad de amantes en toda su vida que un heterosexual. Por ejemplo, si un hombre heterosexual estuvo a solas, en intimidad, con 10 mujeres en toda su vida, un homosexual estuvo con 120. Son informes científicos citados en el libro. ¿De dónde salió que son parejas estables, afectivas, mejores que las heterosexuales? Eso estadísticamente es inexacto. Miren, la vida del homosexual es una vida particularmente ingrata, signada por la depresión. 14 veces más posibilidades tiene un homosexual de suicidarse que un heterosexual. Tiene mayor propensión al tabaquismo, mayor propensión al alcohol, mayor propensión a las drogas. ¿Sabe de dónde están estos datos citados en el libro? Del Ministerio de Salud de Estados Unidos. El 85% de la población occidental con VIH es homosexual. El 85%, siendo que solamente el 1,6% de la población siendo que solamente el 1,6% de la población de Occidente es homosexual. Estos datos están sacados del Ministerio de Salud de Estados Unidos y tengo muchos datos complementarios y coincidentes que son encima de la ONU que financia el lobby. Es decir, es cierto que las películas de Hollywood intentan mostrar a la pareja heterosexual como disfuncional y a la homosexual como afectiva, cariñosa y contenedora. No digo que no las haya. Yo digo, una cosa son las películas de Hollywood, otra cosa son las estadísticas citadas en el libro, dentro de los cuales hay estadísticas que son de la ONU. Después me preguntan por el asunto relacionado con la adopción homosexual. Y otra vez, que hay padres que abusan de sus hijos en familias que se dicen normales, pero en cambio los hijos adoptados por pareja homosexual. Cita datos que no se corresponden, cita afirmaciones que no se corresponden con los datos que nosotros tenemos documentados en el libro. Primer punto, el derecho a la adopción no es un derecho de los padres, es un derecho del niño. No es un derecho de los padres, el derecho a la adopción es un derecho del niño. Fue pensado en salvaguarda del niño. Muchas veces padres heterosexuales quieren adoptar a un niño y tampoco les otorgan el niño. ¿Por qué? Porque es un análisis terapéutico, ambiental, perital, tan estricto que muchas veces por cuestiones relativas a la edad de alguno de los de la pareja, antecedentes penales que pueda tener alguno de los miembros de la pareja, problemas económicos que pueda tener alguno de la pareja, antecedentes con problemas psiquiátricos de alguno de la pareja, problemas de por un montón de razones, una pareja heterosexual muchas veces no logra el objetivo de poder adoptar un niño, porque lo que se prioriza es al niño, no la voluntad de la pareja. El derecho de adopción es un derecho del niño. Pretender subvertir expensas de un derecho que no es un derecho sino una pretensión, que son cosas distintas, de una pareja homosexual, es ir en detrimento de los más altos y elevados intereses del niño. Quiero decir una cosa más. Un homosexual promedio, y esto es un informe de la Universidad de Navarra, en Occidente vive 25 años menos que un heterosexual. Vive 25 años menos que un heterosexual. El niño tiene derecho a la adopción y por consiguiente tiene derecho a ser acogido y ser dado en la mejor familia posible, que replique lo mejor posible el modelo ideal de familia. Y eso implica desde analizar un montón de variables, desde que la familia esté conformada
tal como él vino al mundo, tal como venimos todos al mundo, y eso es una cuestión de derecho natural, sino que además la familia tenga una estabilidad psíquica, física, emocional, económica, etcétera, etcétera, que sea el mejor ideal posible, sobre todo en niños que están en edad y en estado vulnerable, por eso están en adopción. Pero vuelvo a repetir, es un derecho del niño, no es un derecho de los adultos. Y dos parejas de mismo sexo no pueden exigirle al Estado derechos que la naturaleza les está negando. Siendo que además hay otra mentira y otra falacia cuando se dice, bueno, hay un montón de niños que están en la calle y que entonces tendrían que ser adoptados, prefiero que estén adoptados por padres del mismo sexo. Esta es una mentira. Es una mentira. Un niño que está en situación de calle es un niño que a lo mejor está indocumentado, que está delinquiendo, lo que hay que hacer es meterlo en un hogar para niños correspondiente y de darle una adopción a la familia que mejor se ajuste a sus circunstancias. Existe numéricamente mucho mayor cantidad de padres que quieren adoptar que niños sin posibilidad de ser adoptados. Esto es tan así que muchas veces padres que no pueden adoptar por la burocracia, porque no hay niños en esa situación legal, en Argentina, por ejemplo, se adoptaba directamente de Haití. Y cuando fue el cataclismo en Haití, que murieron 100.000 haitianos, todos esos trámites quedaron parados y se quejaban. Se van a adoptar al exterior por lo que cuesta, el trabajo que cuesta adoptar en el propio país de uno. Y de hecho existe el tráfico de niños y el robo de niños, sencillamente porque, utilizando la lógica de la oferta y la demanda, existen menos niños en oferta que padres demandando a niños para adoptar. Entonces, esa lógica también es absolutamente falsaria. Bueno, pues quiero yo comentarles que tenemos una enorme cantidad de preguntas y quisimos agruparlas por temas, pero nos salieron así como unos 50 temas, entonces está difícil agruparlas, pero me gustaría contestar una que quiero leer. Nicolás, Agustín, un honor tenerlos en México. Encuentro muy importante enfatizar que como mundo hispano afrontamos de manera especial el ataque progresista liberal. Después de la etapa informativa, ¿cuál sería la línea de acción que debemos tomar como países hispanos? Pues creo que una estrategia amplia pero unida puede reunir mayor fuerza y efecto. Gracias. Bien, pero no las voy a pedir que la contesten ellos, sino la voy a contestar yo. Al empezar, yo les comenté que unidos podemos echar para atrás leyes que están en contra de la familia. Unidos podemos exigir que se aprueben leyes que están a favor de la familia. Unidos podemos ver y exigir que salga la ideología de los libros de texto. Unidos podemos ver que no nos cambien de las actas de nacimiento el quitarnos el papá y la mamá. Ya lo hicieron. En el estado de Aguascalientes no, porque se ha defendido, pero en todo el país ya quitaron quién es el papá y quién es la mamá, y etcétera. Entonces, comentábamos con los señores, y por eso lo interesante, la ideología de género se ha impuesto por la política, por las leyes. ¿Qué tenemos que hacer? Unidos. Ir a ver candidatos que estén a favor de la familia. Y les comento lo siguiente, el Frente Nacional por la Familia ya tiene una plataforma política de 15 puntos que les vamos a exigir a cada uno de los candidatos que se definan en esos 15 puntos. Y se publicará lo que digan exactamente los políticos acerca de esos puntos. Y lo publicaremos para que todos en Aguascalientes nos demos cuenta qué piensa cada candidato. Y a cada candidato que enfrente la votación de la ciudadanía. Esto es como podemos hacer un cambio. La pregunta que ¿qué sigue? Sigue que sigamos unidos en favor de la vida y de la familia. Y aprovecho que decía aquí, un honor tenerlos en México, a Nicolás y Agustín,
les quiero dar las gracias por ese esfuerzo tan enorme, por esa lucha a favor de la vida y en contra de la ideología de género. Gracias por tenerlos y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Buenas noches y como ya veo... ¿Mandé? ¿Quién? Ah, sí. Y como ya veo que se están yendo, por eso muchas gracias y todavía les tenemos un aviso. Sabemos que muchas personas se quedaron con ganas del libro. Les vamos a pedir que nos busquen en Facebook como Frente Nacional por la Familia Aguascalientes. Se va a hacer el pedido para que